otra característica de nuestro público en que es un público 24/7 y es un público que nos exige a nosotros ser 24/7. En el sentido de que los miembros de nuestra comunidad siempre están conectados y a la vez esperan reciprocidad, esperan que nosotros también estemos permanentemente disponibles. El Community Manager siempre tiene que estar atento a las necesidades de su comunidad. Si no puede hacerlo, tener a alguien que los reemplace. Siempre pueden suscitarse crisis, grandes o pequeñas, a las que debe atender. Y las personas esperan imperdonablemente que él esté siempre conectado. Ojo, que esto nos trae desafíos muy grandes con respecto al contenido que comentaremos más adelante. Las personas, en cuanto a la labor periodística, esperan que nosotros seamos los primeros en informar, mucho antes incluso que la radio, que la televisión, que los medios convencionales, para qué decir del diario. En informar, en aclarar, en dar respuestas. Y estas respuestas tienen que ser, como todo lo anterior, a la medida de las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, acá tenemos el Twitter de Movistar Chile, en que hay personas que piden soluciones específicas a sus problemas, que a veces requieren bastante tiempo para ser resueltas. El periodista, que probablemente no está metido en el área técnica, tiene que empezar a averiguar la situación de esa persona específica y derivar o solucionar el problema en forma instantánea prácticamente, ¿ya? Y eso tiene que hacerlo con mucha asertividad para no lograr que la persona se siga enojando con la institución y perder credibilidad, además en público. Acá también está el ejemplo del Facebook de Fondos de Cultura. Fondos de Cultura, a partir del año 2011, empezó a desarrollar una plataforma 3.0 en que todas las postulaciones a los concursos fueron vía online. Todo esto apoyado con un soporte telefónico que estuvo permanentemente colapsado y también de un Facebook. Y las personas en el muro, que estaba desbloqueado, empezaron a poner datos y en la medida que se acercaba la fecha de cierre empezaron a exigir soluciones instantáneas e inmediatas para poder resolver sus productos y subir sus proyectos a la web. Por ejemplo, acá hay una persona que se llama Manuel Araya que dice: ¿cuánto deben pesar los archivos? Se refiere a los archivos anexos que hay que enviar como documentación, PDF, fotografías atingentes al proyecto. Dice: por favor, urgente. Y le contesta el Fondos de Cultura: Manuel, idealmente lo mismo que la plataforma online. Saludos. Como eso no es muy específico, inmediatamente ven que son cuestiones de minutos. Se escribió a las 5:17, el día 7 de diciembre, le recibió la respuesta a las 5:18 y luego a las 5:19 dice: ¿pero cuánto es eso? Y en 20 minutos más adelante se le responde: 2 megabytes para portafolio y 50 megabytes para antecedentes. Saludos. Ese tipo de respuesta instantánea es la que nuestra comunidad está esperando de nosotros y a la que tenemos de alguna forma que corresponder y en forma inmediata y verdadera. Otro elemento que tiene que ver con nuestra comunidad es el concepto de prosumidores. Las personas ya no solamente son consumidores, que es un rol bien cómodo y pasivo, que tiene que ver más con el hecho de estoy pagando por esto. En la web las personas se están transformando en prosumidores. Son consumidores de información, pero a la vez productores de información, porque la tecnología les permite participar y muchos de ellos también quieren hacerlo. Esta información que ellos ofrecen es información de interés público y también de interés privado. Por ejemplo, por un lado, tenemos información pública que llega a los medios de comunicación en que las personas ofrecen datos. Por ejemplo, hay un choque en la esquina, hay un taco en tal avenida, acabo de ver un asalto. Por ejemplo, información que a todos nos debería importar porque a cualquiera le puede pasar el hecho de poder tener que transitar por esa calle o tener que tomar una decisión en base a esa información. Y también información privada, que tiene que ver con el hecho de compartir datos personales en el muro de nuestro Facebook o poder poner tuiteos con información personal en que a nosotros se nos vincula y se nos comparten, o también todos los perfiles de nuestros usuarios que están abiertos para nuestro uso, datos que tenemos que respetar, pero que también nos permiten conocerlos un poco mejor en la medida en que ellos, al darnos el acceso a esos datos, nos están permitiendo hacernos una idea de sus perfiles. Obviamente toda esta información de manera confidencial y con mucho respeto. Por lo tanto, ya que ellos quieren participar, hay que permitirles participar. Hay que respetar sus opiniones, hay que considerarlos en nuestras pautas, hay que darles respuesta, hay que permitir que se produzcan debates,
pero hay que considerar también que el periodista, más que solamente un moderador pasivo, es el que valida la información. Si hay una persona, por ejemplo, publica que hay un choque en la esquina, el periodista, una vez que la persona lo comparte en su Twitter, va a tener que, si estima conveniente, compartirlo con su medio, comprobar esa información antes de poder añadir otros datos y de hacerla pasar como una información proveniente del medio. Por ejemplo, acá tenemos una persona que comparte en el Twitter de BioBio: Metro detenido en Bellas Artes, causa inconveniente menor en Plaza de Armas. Es una información que no está validada, pero que se acepta porque está emitida por John Campos, obviamente vía BioBio. La segunda parte tiene que ver con el medio. El medio es más que nunca el mensaje. Esta frase sabemos que es de McLuhan, que escribió el libro El medio es el masaje, con lo que quería decir que el medio no es solamente el canal, un canal inocuo, sino que también traspasa todas sus características al contenido del mensaje, y de tal forma que incluso llega a masajear los sentidos, y por eso es que habla de message como un juego de palabras. El medio siempre de alguna manera ha determinado el contenido del mensaje. No es el único factor que incide, pero tiene una gran influencia en la forma en que el mensaje es comprendido y en las características de este mensaje. Ahora, más que nunca, en las redes sociales, el medio influye en el mensaje, y el medio también, al igual que las comunidades, han cambiado. Lo quiero y ahora. El público exige inmediatez, exige 24/7, como acabamos de decir, y hay que entender que a pesar de eso no tenemos el don de la ubicuidad. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, tampoco podemos aparecer en ellos instantáneamente, no podemos retroceder el tiempo para poder tener una idea cabal de los hechos, entender en el minuto sus causas y consecuencias. Por lo tanto, a pesar de esa exigencia, tenemos que tener cuidado con anticiparnos peligrosamente y poder romper uno de los principios básicos del periodismo, que es validar la información en la medida de nuestros medios. No jugar con la verdad, no anticiparnos a dar respuestas que no conocemos. La otra característica importante es que, dada la diversidad de las redes sociales, cada uno de los mensajes adopta la forma del medio. Cada red social tiene su propia nomenclatura, tiene sus propias características. No solamente es un medio de comunicación, sino que determina la forma y el contenido. Por lo tanto, de acuerdo a la estrategia y a los objetivos comunicacionales que tengamos, tenemos que elegir nuestra red social. Por ejemplo, hay personas que tienden a pensar que Facebook es una red social mucho más personal. Hay otras que tienden a decir que Twitter habla mucho más de temas de interés general, más que solamente de cosas personales. Sabemos que en YouTube, además de lo anterior de ser una red social, es una red social multimedia que entrega contenidos en video, y el video tiene su propia nomenclatura y su propio lenguaje iconográfico que incide también en el contenido que estamos entregando. Por lo tanto, cuando nosotros comencemos esta labor de Community Manager, tenemos que desarrollar una estrategia en la que tenemos que considerar la identidad de nuestra institución a la que estamos representando o de nuestro medio de comunicación, y también los objetivos. Y de acuerdo a esos objetivos tenemos que diseñar los contenidos, y los contenidos van vinculados íntimamente con el tipo de red social que nosotros elijamos, ¿ya? Porque el tipo de red social va a determinar en gran medida el contenido. Por ejemplo, sabemos que si usamos Twitter tenemos que usar mensajes de 140 caracteres y tenemos que adaptarnos a eso. Por ejemplo, no podemos desarrollar un vocabulario demasiado formal porque tenemos que ahorrar la mayor cantidad de espacio. Por ejemplo, sabemos que Facebook cada vez más nos permite poner contenidos mucho más multimedia. Podemos vincular videos, podemos hacer links, podemos usar aplicaciones, etcétera. El medio es el mensaje, y del medio que elijamos va a depender también los contenidos y los objetivos que podamos cumplir comunicacionalmente. Acá tenemos algunas redes sociales. Vemos, por ejemplo, a Google Buzz, que no gustó porque trataba de ser una emulación de parte de Google de Facebook. Sabemos que YouTube nos permite crear nuestro propio canal de televisión digital si queremos. Sabemos que Facebook es un canal cada vez más multimedia. Sabemos que Twitter